Hola, les doy a todos los que me escuchan un cordial saludo. El día de hoy les compartiré información de un artículo que he leído durante mis estudios de posgrado, escrito por Daniel Rubén Taca Huamán, sobre un tema muy importante en el ámbito escolar que tiene gran impacto en nuestra sociedad. Así que sin más rodeos, hablaremos el día de hoy de la enseñanza de las ciencias en educación básica. A menudo nos topamos con profesores que no enseñan ciencias a un nivel adecuado, ya que piensan que sus alumnos no tienen la capacidad intelectual para su comprensión. Esto, sin lugar a dudas, es una forma cruel de discriminación, y es una triste realidad, ya que el arte del docente, desde cualquier ángulo que lo veamos, es impartir conocimientos a humanos. Y lo digo de esta forma tan resaltada porque muchas veces lo olvidan. Asimismo, olvidan que todas las personas aprenden y perciben el mundo de diferente manera. Es necesario cambiar esta realidad y enseñar las ciencias naturales con ciencia. Y lo digo así porque la enseñanza necesita de otras ciencias para perfeccionarse. Bien lo dijo uno de mis maestros de química en la universidad. Cuando alguien nos pregunte cómo se hace algo, por más fácil que sea, siempre solemos decir, ¡ay, pero es que eso no tiene ciencia! Y estamos en un grave error al decir eso, porque todo proceso, por más fácil que sea, siempre tiene ciencia. Por lo tanto, la enseñanza de las ciencias debe tener un proceso. Nadie le da a un niño de preescolar un libro y le pide que lea fluidamente y comprenda el significado de lo que lee. Así como el niño aprendió a leer paso a paso y a comprender y asimilar esta habilidad, asimismo se debe alfabetizar científicamente paso a paso a los alumnos. Bueno, ¿y por dónde comenzamos? Bien, para la enseñanza de las ciencias se debe tomar en cuenta dos cosas. Número 1, la edad. Número 2, la madurez mental que corresponde a cada etapa del crecimiento del alumno. Así que empezaremos con la educación preescolar, es decir, de un niño no mayor a 6 años. A esta edad, los niños solo interactúan con el medio ambiente que los rodea, es decir, aprenden mediante la manipulación a través de sus 5 sentidos. La manipulación ayuda a formar conocimiento que básicamente son ideas que pueden ser claras o vagas de lo que entra en contacto con el niño. Es a partir de estas ideas que el profesor debe intervenir y guiar al niño para que sus ideas sobre el medio que los rodea sean totalmente claras y se conviertan en bases sólidas para el conocimiento que seguirá adquiriendo en las demás etapas de su desarrollo intelectual. En este nivel no podemos hablar propiamente de contenidos relacionados con la ciencia, sino más bien de una interacción con todo aquello que es objeto de la ciencia. Después sigue la educación primaria. La enseñanza de ciencias naturales en este nivel es de suma importancia en la formación de los niños, ya que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, además de apropiarse de algunos modelos, teorías y metodologías propias de las ciencias naturales, para empezar a interpretar y explicar los fenómenos que lo rodean. En los primeros 3 años de primaria, la aproximación hacia la ciencia son lentos y de forma progresiva, es decir, construyen ideas claras y sólidas que ayuden a construir conocimiento a partir de las ideas que ya poseían, a través de la intervención del profesor. En los siguientes 3 años, los alumnos ya arman un gran panorama de los fenómenos, problemas y situaciones que estudia la ciencia y adquiere una forma de analizar sistemáticamente todo esto. Aprende a organizar, categorizar
y generalizar para explicar cómo funciona el mundo. Ahora vamos con la educación secundaria. En este nivel, la enseñanza de las ciencias es crucial, ya que hay que tener presentes 2 puntos. Número 1. Enseñaremos a estudiantes que llevarán a cabo estudios profesionales en el área de la ciencia. O número 2. Estudiantes que definitivamente no estudiarán ciencias por distintas razones. Por lo general, la mayoría decide no estudiar ciencias en la universidad, pero al menos habrán ganado una comprensión de la ciencia para el bien común, que también es un logro importante, viviendo así una experiencia plena y satisfactoria en la sociedad. Por lo tanto, se requiere de un profesor que tenga estrategias creativas que generen y motiven en el alumno el desarrollo de un pensamiento que deba ser crítico, reflexivo y sistémico. Al mismo tiempo, debe considerar el desarrollo evolutivo del pensamiento del alumno, logrando hacer una intervención pedagógica adecuada. Pero la mayoría de las veces esto no sucede. Como resultado obtenemos que los alumnos pierdan el interés en las ciencias y lo vean como algo aburrido y difícil de entender, lo que ocasiona que el alumno no quiera volver a saber nada de las ciencias. Pero si el trabajo del docente es bien hecho, habrá alumnos que deseen estudiar ciencias en un futuro o, aunque el alumno no estudie ciencias, buscará la forma de aplicar el aprendizaje en su vida cotidiana. Ambas situaciones son un logro verdadero. Y bueno, no es un secreto que por muchos años la enseñanza de las ciencias naturales fue llevada a cabo por un modelo en el cual imperaba el método expositivo, relegando de esta forma a los alumnos a ser simplemente espectadores pasivos, por lo que muchos docentes caen en creer que la enseñanza se limita a un dictado, a una exposición de contenidos, y de esta manera mutilan la capacidad de desarrollo psíquico e intelectual de sus alumnos. Las consecuencias de todo esto es el desprecio de los alumnos por las ciencias naturales. Se debe recordar en todo momento que los alumnos traen ideas previas de experiencias anteriores. Estas ideas, muchas veces erróneas, pueden ser modificadas al ser confrontadas con nuevas y mejores experiencias, logrando así un aprendizaje pleno sobre el mundo que los rodea. Para finalizar el análisis de este artículo, tengo 2 invitados que me ayudarán a complementarlo a través de una serie de preguntas. El maestro en ciencias Rubén Guillermo Sepúlveda Márquez, graduado en UABC en el año de 1985, y el biólogo Jesús Alberto Valenzuela Chávez, del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui en el 2015, ubicado en el estado de Sonora. La primera de ellas: ¿cómo fue la enseñanza de las ciencias naturales durante sus estudios de educación básica? Bueno, quiero primero agradecer a José por esta oportunidad que me da para participar en este podcast, que se me hace muy interesante lo que José está haciendo. Yo soy Rubén Sepúlveda, soy profesor en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, Baja California. Muy interesante, creo, el área que José está investigando, ya que sabemos que nosotros en México pues no tenemos una predilección por el área de ciencias, ¿no? Sin embargo, la gente que está formada en el área de ciencias es gente muy importante y ha participado en actividades internacionales y nacionales de renombre. Pero bueno, vamos a contestar un poquito de las preguntas que nos hace José, ¿no? Una de ellas es el motivo o cómo fue mi formación en el área de ciencias, mi formación básica, ¿no? Cuando leí yo esta pregunta, pues me empecé a acordar de mis profesores que tuve desde primaria, secundaria, en prepa. Para empezar, pues a mí el área de ciencias o las cosas de ciencia, voy a decirlo así, las cosas de ciencia,
andar investigando, andar desbaratando cosas, jugar con líquidos, con tierra, etcétera, pues siempre me gustó desde chico, ¿no? Ahora veo pues que esos son, o después vi que esos eran elementos químicos, ¿no? Pero bueno, los docentes o los profesores, los profes, como decimos, ¿no? Los profes que yo tuve en etapa básica, realmente era gente apasionada. Yo nunca escuché un no, no le entren a matemáticas, no le entren a química, no le entren a física, ahí no hay trabajo. O sea, yo nunca escuché este tipo de cosas que después, muchos años después sí lo he escuchado, pero no con ellos. Al contrario, su didáctica, su forma de enseñar, el sacarnos del salón y llevarnos a ver el campo, a ver la planta, a ver el animalito, el llevarnos al laboratorio de química, el no aprendernos de memoria la tabla periódica, sino realmente capacitarnos en entenderla. Al final te la aprendías, ¿no? Te la aprendías, pero te la aprendías más fácil. Quiero resumir que los profesores en etapa básica era gente o fue gente apasionada, gente que le gustaba el área, y no eran físicos, ni químicos, ni biólogos, ¿no? Sencillamente eran profesores del magisterio que les gustó esa área y pues lo transmitían muy bien y aparte transmitían al alumno o a los muchachos, a los niños en aquel entonces, la, la forma esta de investigar, el rascarle un poquito más porque las cosas, ir conociendo las cosas, ¿no? Yo me quedo con eso, ahorita recordando un poquito esto, yo me quedo con profesores de secundaria sobre todo, secundaria que fueron creo que el pilar para que a mí en lo personal me gustaran estas áreas de la ciencia, en especial la ciencia química, ¿no? El verlo con su bata limpia, el verlo siempre con su bata planchada, nunca desalineados, el relacionar aspectos de la clase con los aspectos diarios del alimento, de las sustancias que usábamos en casa, etcétera. Insisto, yo creo que el apasionamiento de nuestros docentes y la forma de explicarlo, o sea, la docencia y las técnicas educativas que ellos utilizaban en aquel entonces. Con esto pienso que contesto un poquito a la primera pregunta de José. Muchas gracias, José, por haberme invitado y me complace poderte ayudar en este espacio con mis experiencias. Mi enseñanza durante la educación básica sobre ciencias naturales fue increíble porque yo estaba en la edad de los por qué y yo preguntaba por qué las mariposas antes eran orugas y se convirtieron en mariposas, por qué las luciérnagas viven en la oscuridad, por qué las plantas crecen si le echas agua. Entonces, todas estas dudas eran dudas genuinas mías, pero el maestro siempre lanzaba preguntas, no con el afán de que el alumno contestara, sino preguntas con el afán de crear curiosidad científica o curiosidad sobre la ciencia. Y esto viene a traer como cierto deleite o placer intelectual desde muy temprano. eh, y, y creo que fue la base para que yo me enamorara de las ciencias naturales desde muy temprano. Y recuerdo esa etapa con mucho cariño. Recuerdo a mi profesor, Juan Zúñiga, que era un increíble profesor y que justamente hacía eso, lanzar preguntas para estimular la curiosidad de los alumnos. Y creo que esa es una técnica increíble. Nos llevaba material pues didáctico, nos llevaba como a personas o médicos, bueno, no médicos, enfermeros y cosas así para que nos expusieran un poquito de temas y siempre con el afán de que el alumno creara una curiosidad y
y tuviera como descubriera las respuestas y así crear como un deleite de que, no, el profesor no me está diciendo que así es como es, no, sino que uno solo sacara sus conclusiones, se hiciera preguntas, nos retaba y nos forzaba a pensar por qué pasan las cosas. Y yo creo que es como un deleite al llegar a la respuesta y a la verdad. Esa etapa fue muy interesante para mí. La segunda pregunta. ¿Existió una anécdota durante ese tiempo que los hiciera sentir desmotivados hacia la ciencia? Pues me he puesto a intentar así de acordarme, ¿no? Y desmotivación o anécdota como tal no se me viene a la mente, ¿no? Lo que sí se me viene a la mente es cambios de ideas, ¿no? De repente hubo una época en donde yo decía, no, biología, ¿no? ¿no? Y después decía, no, física. Y después, no, pues matemáticas. Y no, y después, pues química. Y no es desmotivación, ¿no? Sino yo creo que vas conociendo las áreas que todas al final de cuentas están involucradas en el área de ciencias. Y no es que te desmotives, sino que al final te vas formando, vas integrando conocimientos y tú dices, bueno, todo lo que me enseñaron o ya sé de física, de matemáticas, pues lo voy a aplicar en la química, o lo voy a aplicar en la biología, o lo voy a aplicar en, etcétera, ¿no? Entonces, no, yo no recuerdo, José, una anécdota así que me haya hecho pensar en, no, me voy a las áreas sociales, ¿no? Y fíjate, estamos hablando ahorita de áreas sociales, en donde pues conocemos ahorita que hay una integración muy interesante, ¿no? Entre las áreas sociales, entre las áreas de ciencias, en donde pues las dos de alguna manera ahora están interrelacionadas, ¿no? Antes sigue siendo áreas separadas, obviamente por razones administrativas y demás, ¿no? Pero ahora uno ve congresos internacionales, en donde se habla de ciencias interdisciplinarias, ¿no? Y tú ves ahí trabajos en congresos que tienen que ver con química, que tienen que ver con contaminación ambiental y salud, que tienen que ver con contaminación ambiental y economía, religión y el cuidado de la tierra, contaminación ambiental y salud, derecho ambiental. Entonces yo creo que no estábamos o no estaban tan equivocados nuestros profes en aquellos años, donde no se le daba el término interdisciplinario o intradisciplinario, ¿no? Pero al final pareciera que ese es el camino, ¿no? Creo que con esto contestaría un poquito la segunda pregunta, José. Bueno, dentro de las anécdotas que me pudieron hacer sentir desmotivado eran las respuestas de algunos profesores que al no tener respuesta a las preguntas en general de los alumnos o mías, no, es que ese tipo de investigación o conocimiento, solo la NASA, solo Rusia, solo China, solo Estados Unidos pueden tener como, o solamente ya hay gente preparada para entender este tipo de cosas. Llámese de clonación, ya saben, estaba muy de moda que ir al espacio, que la oveja Dolly, que la recombinación genética se nos hacía ver que era algo muy lejano, una ciencia muy distante a este país, que aquí no se iba a poder practicar eso. Y eran de cierta manera ideas limitantes que se les daba al alumno, que, ok, yo puedo estudiar ciencias, pero de un nivel muy básico o de un nivel muy general y no puedo aspirar a llegar a pensar o a verme cuando estoy pequeño, no puede limitarme a verme de grande como un científico en estas áreas, ¿verdad? Entonces yo creo que esas sí fueron como anécdotas que me desmotivaban de cierta manera. Tercera pregunta. ¿Qué los motivó a estudiar ciencias? Bueno, yo creo que se va
es un camino que uno va haciendo y ahorita que voltean un poquito hacia atrás, pues lo va viendo, ¿no? Desde primaria, secundaria, preparatoria. Yo creo que es una decisión. A lo mejor al principio no es muy razonada, ¿no? Pero sencillamente creo que es un gusto por el área, ¿sí? Yo creo que al final de cuentas vamos a hacer bien lo que nos gusta. Entiéndase matemática, entiéndase física, química, biología. Si me gusta la contaduría, el derecho, la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué me motivó? Pues yo creo que estar haciendo lo que me gustaba, ¿sí? A estar haciendo lo que me gustaba. Y creo que eso es lo que ahorita deberíamos de tratar de hacer nosotros como docentes o como profesionales del área, profesionistas en el área, o los alumnos también que están involucrándose en estas áreas, de realmente encontrarle el gusto, encontrarle el gusto. Obviamente hay que pensar en una profesión, en que de eso vamos a vivir, etcétera. Pero bueno, si le encontramos el gusto, nos vamos a preparar bien y seguramente vamos a vivir de eso. Pero si no hay un gusto por hacer las cosas, se va a notar o nos vamos a dar de topes, ¿no? Cuando terminemos la carrera por algún motivo que no fue el gusto y al final vamos a andar haciendo cosas que realmente nunca estudiamos, ¿no? Entonces, ¿qué motiva o qué debe de motivar? Creo que es el gusto. Y ojo, los docentes podemos matar el gusto de algún alumno por estas áreas, si realmente no estamos preparados, si no ven en nosotros esa pasión por el área, ¿no? Entonces, mucho cuidado nosotros como docentes, ¿sí? Y necesitamos también estar muy capacitados para identificar ese gusto por el niño, por el muchacho, por el joven adolescente, por el adulto joven, por estas áreas, ¿no? Identificarlo y saber guiar, ¿no? Y saber guiar y pues también entender que no sabemos todo, ¿no? No sabemos todo, pero no podemos dejar de formarnos y no podemos perder de vista esta responsabilidad de motivar al alumno a que siga adelante, a que siga adelante. Y también hay que ser muy realistas. Cuando se vea que el alumno no puede con el área, pues hay que hablar con él, ¿no? Hay un tiempo para hablar con él, decirle, mira, sé que le batallas con esto, con esto, con esto, con esto. Si el asunto es académico, pues adelante. Pero si es por gusto, si es porque no le está gustando el área, pues ahí sí yo creo que hay que hacer un alto en el camino, ¿no? Entonces fue que durante la preparatoria escogí la carrera de técnico biotecnólogo. Ya estando en la carrera de técnico biotecnólogo, diferentes maestros empiezan a impartirme materias como microbiología, química, y pues llevaba laboratorios. Y aquí fue donde este, llevé diferentes materias: bioquímica, tratamientos de aguas residuales, en la industria alimentaria, genética, y aquí es donde alimento mi placer intelectual. Entonces, estando aquí en la carrera, diferentes maestros me hablan de que aquí existen diferentes universidades y centros de investigación que se dedican pues justamente a la investigación, a hacer investigación a nivel pues de las ciencias naturales exactas a un nivel básico. Y, y pues aquí nace la idea de estudiar biología. Y pues en los laboratorios ya empezaba a hacer una investigación, a aislar microorganismos, a ver el microscopio, al hacer fermentaciones y cambiarle de sustrato y ver qué metabolito producían. Para mí era algo interesante, era fascinante, y ver que había que estaba la carrera cerquita de biología de donde yo vivía, y que además había muchos centros de investigación en México. Para mí fue aquí donde lo que me motivó realmente a estudiar ciencias. La cuarta pregunta. ¿Qué cosas creen
que no debería hacer un profesor de ciencias en el desempeño de su labor? Bueno, yo creo que lo primero que no debería de hacer es dejar de formarse. La otra, desmotivar a la gente, desmotivar al alumno, ya sea al niño, al joven, al adolescente. Nunca desmotivar, al contrario, motivar siempre y sobre todo con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo. Sí, es cierto, hay técnicas didácticas, hay toda una gestión administrativa que uno como docente se debe de involucrar, pero creo que lo que nunca debemos de hacer como docentes es poner por arriba la gestión administrativa y de la parte docente, e insisto, de la motivación al alumno, ¿sí? Eso de tenemos, creo, muchas opciones en las ciencias para motivar en las distintas etapas de formación del joven, desde la primaria, secundaria y prepa, ¿no? Tenemos laboratorios en preparatoria, tenemos campos para visitar en las secundarias, tenemos actividades manuales que hacer en la primaria, tenemos muchas cosas que hacer con los números. Yo creo que la imaginación, ¿sí? La imaginación creo que nunca la tenemos que perder, pero ojo, basado en el método científico, ¿no? Yo creo que si nosotros seguimos el método científico y hacemos que el muchacho lo entienda y le encuentre gusto a esto, creo que ya dimos un paso, ¿no? Pero paso muy, muy grande, ¿no? Y al final de cuentas, este muchacho que se formó en el área, lo más probable es que se siga formando, o no sé, un posgrado, una especialización, etcétera. ¿Sí? No necesariamente hay que seguir estudiando, ¿no? ¿Sí? Sencillamente va a ser una persona que ame su profesión, ¿sí? Y en las cosas que esté haciendo se note que le gusta la química, le gusta la física, le gusta la matemática, y si le gusta, hace las cosas bien, y aparte quiere que la gente aprenda eso. O sea, yo creo que es la parte importante, ¿no? Esta parte de la motivación y esta parte de relacionar, y sobre todo ahorita que tenemos acceso a medios de información prácticamente 24 horas al día, 365 días al año. Yo creo que ahorita no se vale decir no sé dónde buscar, no sé dónde, en dónde encontrar algún dato. Sencillamente tenemos mucha información, hay que saber discernirla, hay que saber guiar a los alumnos y obviamente hablar un segundo idioma. En nuestro caso el inglés. Si hablamos el inglés, sí, si nos podemos comunicar y si tenemos la capacidad para leer o investigar en este idioma, que es pues por mucho uno de los idiomas internacionales para congresos y revistas internacionales y revistas especializadas, yo creo que es una maravilla esto, ¿no? Lo que un maestro no debería hacer es demostrarle falta de interés en las dudas que tienen los alumnos, porque muchas veces los alumnos tienen dudas y, y el profesor le dice como concéntrate en lo que estamos viendo, a sabiendas de que el niño puede está relacionando y haciendo preguntas con el tema que está viendo la clase. O sea, el alumno está escuchando la clase y lo relaciona con otro tema que sí puede ser que no tenga nada que ver con la clase, pero hay una cierta relación y el alumno esté preguntando porque tiene un genuino interés y el profesor le corte las alas diciéndole, ¿sabes qué? Y enfócate en esto. Porque muchas veces hay que dejar que el alumno pues observe, describa o cree hipótesis que o que muchas veces que lo ayudemos a discernir entre lo que esto sí, esto no, a separar, a criticar, a asociar, a analizar y pues
a establecer conclusiones junto con los demás otros alumnos también. O sea, hay que dejarlos que ellos vivan, que descubran en el salón de clases, y pues con eso pues ayudamos a que ellos potencialicen la posibilidad de tener un pensamiento más crítico, un pensamiento científico, que tengan y que descubran también el placer intelectual dentro del salón de clases. Yo creo que cualquier pregunta se le tiene que contestar, o muchas veces hay que abrir como el diálogo también dentro entre los demás alumnos. ¿Y ustedes qué piensan? Porque es válido, o sea, ayuda a todo lo que acabo de decir atrás. O sea, ayuda a que sean espontáneos, a que sean capaces de pensar por sí mismos. Y en un futuro, pues esto les va a ayudar a tomar decisiones, a resolver problemas y a desenvolverse también en sociedad, ¿por qué no? Quinta y última pregunta. ¿Qué mensaje quisieran dar a todos los niños, niñas y adolescentes que estudian ciencias en el nivel básico? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje dar a niños, adolescentes, a jóvenes que están o que quieren estudiar esto? ¿Qué mensaje? El área es un área totalmente motivante, ¿sí? No es fácil, pero insisto, cuando nos gusta, se hace fácil. Cuando nos gusta, se hace fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo yo decir? Es un área, sobre todo el área química, que es en la que yo estoy, pues es un área con muchas áreas de trabajo, voy a decirlo así, ¿sí? O de conocimiento, y al final de cuentas interrelacionadas. Y les doy algunos nombres, les doy algunos ejemplos. Alimentos, farmacia, contaminación ambiental, pinturas, plaguicidas, fertilizantes, textiles, agua potable, calidad del aire que respiramos, calidad o gestión de medicamentos, ¿sí? Alimentos para ganado, forrajes, colores, pinturas. Fíjense, áreas petróleo, energía, ríos, agua, mar, selva. O sea, son áreas tan importantes y tan interesantes que a lo mejor en las distintas etapas de formación, bueno, el niño en el kinder, en primaria, pues a lo mejor lo va viendo así como dibujos, ¿no? Va viendo una selva, va viendo el animalito, va viendo el agua, pero va internándose, insisto, en un área que si nosotros identificamos como docentes un potencial ahí, ¿sí? No debemos de no intentar motivar más a esos muchachos, ¿no? Y no importa el área, no importa la etapa, kinder, primaria, secundaria, ¿sí? Creo que nuestro error sería no motivar esto. Entonces, ¿qué les digo yo ahorita a los muchachos? Éntrenle a las áreas, ¿a cuál? A las que les guste, ¿sí? No va a faltar que nos diga que es difícil, que está muy feo. Pues obviamente, sí, a la gente que no le gusta siempre va a decir que es difícil, que está muy feo. Pero bueno, a los que nos gusta no, ¿qué les digo? Hay que leer mucho, hay que leer lo que nos gusta, ¿sí? Independientemente de lo que tengamos que leer porque es obligatorio en la escuela. Hay que leer mucho, hay que buscar información, hay que buscar referencias y, ojo, hay que buscarle la aplicación práctica a la ciencia, la participación práctica, ¿sí? ¿Cómo aplico yo la matemática en el diario vivir? ¿Cómo aplico la física? ¿Cómo aplico la química? ¿Sí? No estoy diciendo que no es bueno o interesante irnos por la investigación, obviamente, pero en las etapas primeras, yo creo que lo más importante es que el niño, que el joven
le encuentre la aplicación práctica en el diario vivir y diga, esto funciona así porque esto es sodio, esto es así, porque hay calor, esto es, mira, este es un vector. O cuando yo estiro el brazo y hago esto, mira, aquí es una fuerza, aquí hay un trabajo. Yo creo que eso, si lo podemos relacionar y que el niño o el joven pueda relacionar lo que está aprendiendo en los libros y a lo mejor se le hace un poquito sin aplicación, el docente no debe de no saber cómo aplicar eso en el diario vivir. Creo que si se va haciendo eso desde primaria, solito el joven le va agarrando más gusto a esto, ¿no? Yo quiero ya finalmente felicitar a José. Yo creo que José es uno de los mejores alumnos que en lo personal yo he tenido. Yo estoy cumpliendo ya 35 años en la facultad dando clases. José siempre buscando, siempre leyendo, siempre preguntando, querer saber más, y por qué esto, y por qué aquello. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que el alumno o el profesionista que se forma en estas áreas, como muchas áreas me supongo, como muchas demás, no se debe de quedar solamente con lo que el profesor le dice. Tiene que buscar más. Y el docente creo que es importantísimo aquí. Obviamente existen las áreas autodidactas, pero siempre se va a requerir un docente que nos guíe, un docente que nos hable de su experiencia, un docente que nos haga sentir que el área realmente es un área de interés o que nos haga que nos guste, ¿sí? Insisto, si entramos a algo que nos guste, seguramente no se nos van a hacer horas de clase larguísimas. Al contrario, ya terminó la clase, ¿no? Oye, si apenas le estoy agarrando gusto a esto. Bueno, para empezar, el mensaje que quisiera darle a todos los niños y niñas y adolescentes que estudian ciencia es que están en una etapa donde somos científicos por naturaleza porque nos hacemos muchas preguntas, porque queremos respuestas al instante casi, y que no se desesperen, porque el enseñar ciencias es complejo y muchas veces el maestro o el docente carece de estrategias, de una cultura científica adecuada, y pues muchas veces a los alumnos es a los que nos toca pues investigar, indagar, preguntar, formular conclusiones, hipótesis, y pues que vaya, eso nos fortalece mucho, ¿verdad? Y que traten de tener un placer intelectual, o sea, de verdad tener una satisfacción por obtener conocimiento. Eso es, pues para mí fue una gran enseñanza, o sea, que autodescubrí que el aprender a aprender es satisfactorio. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que no se desanimen. No se desanimen. Yo estaba muy desanimado de que, aquí en México no se hace ciencia. Pero no, con el tiempo estuve en diferentes centros de investigación, hice diferentes tipos de investigación, tales como en sistema inmune, en aislar células, en estudiar bacterias que tienen un fin pues médico. Y con esa experiencia que he tenido, todavía siento que hay muchas dudas y todavía hay muchas ganas de aprender muchas cosas más. Solo le puedo decir eso, que no se desanimen, porque una persona que ya ha pasado por diferentes investigaciones o trabajos científicos, sigue con las ganas de seguir aprendiendo más. Y es lo que el mensaje que les quiero dar o dejar. Bueno, pues para finalizar quiero agradecerles a ambos por haber compartido sus experiencias en este espacio que sin lugar a dudas será muy enriquecedor
para todo aquel que lo escuche. Pues un abrazo, José, un abrazo y muchas felicidades por esto que estás haciendo, y creo que es un reto importante para todos los docentes que de alguna manera estamos involucrados en esta formación de los jóvenes, desde el kinder hasta la formación profesional. Muchas gracias, José, por la invitación. Adiós. Muchas gracias, José, por haberme invitado y me complace poderte ayudar en este espacio con mis experiencias. Muchas gracias, Alberto y maestro Rubén. Espero contar en un futuro con ustedes para el desarrollo de nuevos podcasts. Y bueno, sin más por el momento me despido y les mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchen, deseando que estén bien.